hormigón pobre después de que se ha hecho la excavación, desde luego. Ponemos el hormigón pobre. No hemos hecho esta parte con ustedes, ¿verdad? No, ingeniero. No, ingeniero, no. Yo pensé que que era repetitivo ya para ustedes. Entonces, de lo que se trata es lo siguiente. Vamos a conseguir hacer todo esto que estamos mostrando acá. El hormigón pobre, el blanco, puede sobrepasar, es decir, unos 5 o 10 centímetros de la dimensión de la base para que apoye el encofrado también plenamente. Y se hormigona, lo que vamos a hacer es el método de hormigonar toda la base y un zócalo también, con el mismo hormigón, la misma calidad de hormigón. Este zócalo se lo define ya con la dimensión de la columna. Aquí habrá que poner una espiga antes de hormigonar, espiga, que le vamos a llamar entonces espiga, con su correspondiente estribo, y eso son para el empalme de la armadura total ya hasta el nivel superior, más espigas que salgan también para el otro nivel. Imaginémonos que el nivel superior es acá, entonces tienen que haber estas espigas que sobresalgan arriba para poder hacer el empalme de la armadura. Pero esto es importante, entonces ya hemos visto también antes, habían dos formas de hacerlo, uno con unos dados de hormigón, o digo de madera, que se lo clavaban aquí y se lo dejaban metidos en el hormigón para poner un marco y establecer esta forma, ¿no? Para el encofrado, para que entre el encofrado y no se mueva, ¿no? Esa es la idea. Pero esta es la forma mejor de hacerlo, siempre y cuando se lo haga con el mismo hormigón, el mismo día, el mismo momento del vaciado, este zócalo también. Con consecuencia habrá que hacer también un pequeño encofrado para darle esa forma. Entonces, si empezamos si empezamos el trabajo después de la excavación, sería poner el hormigón pobre, decimos. Y este hormigón pobre que lo estamos indicando acá. Y luego ponemos el hormigón el encofrado de la zapata, del cimiento, y que está constituido por tablero que cubre todo el perímetro. Estos elementos son los filetes que nos permiten entonces minimizar la fuga de material hacia el exterior cuando se vibra. Estamos hablando de mortero de cemento o de pasta de cemento, ¿no? Que puede migrar y empobrecer, digamos, el hormigón en esta parte, en esta esquina, ¿no? Cuando nos referimos al tablero, así hemos visto de que está constituido entonces por un tablero lateral de 1 pulgada, y esto que llamamos costillas, ¿no? Que pueden estar dispuestos de plano o de canto, decíamos, ¿no? Nosotros hemos dispuesto de canto, hemos hecho un cálculo para eso, para ver de que en 60 centímetros de altura era suficiente en un espaciamiento de 66, 67 centímetros en esta extensión. Arriba ponemos un larguero, otro también abajo, para poner entonces este otro puntal acá, ¿no? Y apuntalar la parte de arriba. Con este puntal se pone en línea esta parte, línea, y se tiene la contención también lateral, ¿no? Y eso es en lo que se refiere al segundo paso, sería el encofrado de madera, que estamos evitando de poner todavía esto para que se vea completamente el resto del paso, y después la armadura que la dispondríamos de esta manera, y que consiste también, ¿no? Y entonces está consistiendo en la malla que es de acero, el cálculo del cálculo ya nos dirá qué dimensiones son, y hay que poner entonces estos elementos que son los espaciadores para el recubrimiento, ¿no? Que levantan entonces la armadura para que el recubrimiento se dé. Cuando es zapata se especifica 7 centímetros en las normas americanas,
Y nosotros aquí lo hacemos así como 2 centímetros, digo 2 pulgadas más bien 5 centímetros de hormigón pobre, más 5, a ver, serían 5 centímetros de recubrimiento, más 5 centímetros de hormigón pobre. El hormigón pobre este es de 5 centímetros. Va a estar bien entonces la armadura protegida. Cuando hablamos de este elemento separador, decimos que pueden ser bloquecitos de mortero de cemento con su alambrito, lo hemos visto ya en la clase anterior, o pueden ser, en este caso, estamos usando de plástico, ¿no? Estos separadores de plástico, de PVC. Y el siguiente paso, estábamos en armadura ya para zapata, tendríamos los elementos que nos van a servir para el empalme de la columna y el anclaje en el hormigón, ¿no? Entonces, sirve para anclar en el hormigón, pero para que se estabilice esta estructura metálica, entonces hacemos este doblez así, para que pueda quedar establecida en su posición, en su verticalidad también. Y hay que dejar estribos, diríamos, dentro de la columna, dentro de la masa de hormigón también, ¿no? Aquí se está significando eso. Entonces, esta altura que sobrepasa el nivel del encofrado está en función del diámetro. Ustedes van a verlo eso en hormigón. Podríamos decir que está entre 40 y 60 veces el diámetro, dependiendo si si es carga axial solamente o si es con momento deflector también. Entonces 60 centímetros, diríamos, de empalme va a estar bien, ¿no? Cuando es carga axial, 40 centímetros de diámetro, 40 diámetros, digo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que de media pulgada, por ejemplo, sería 1,27. Si vamos a poner 60 diámetros, ya tiene una idea de cuánto vamos a dejar de espiga acá. Cuando hemos cubierto este paso, entonces nos vamos al hormigón de la zapata, Ese sería el resultado que tenemos acá, ¿no? Y lo que no estamos mostrando es el encofrado que se hace acá, pero lo hemos mostrado ya en la gráfica del dimensionamiento de zapata. Ahí hemos indicado de que se hace un pequeño puente aquí y se construye la contención para este bloque. Suficiente son 5 centímetros que podamos subir en esto. Y ya nos sirve entonces para anclar el encofrado de la columna. Cuando hablamos de la columna, o sea, de la armadura de la columna, entonces podemos decir de que si tenemos que montar en el siguiente paso esto, entonces tenemos que hacerlo de tal manera que quede así, y luego hasta más abajo porque, bueno, allá no se aprecia, ¿no? Pero indicar así que entonces estos son los anclajes que están empalmándose con la columna. Y la altura de esta estructura metálica sobrepasa el nivel de anclaje también, el nivel de la losa, ¿no? Del nivel de la losa va a haber pelo o anclaje para la parte superior, la columna superior. Sería eso. En el caso ya de tener que hormigonar al día siguiente, entendemos que todo está bien replanteado esto en sus ejes de referencia. Entonces el encofrado hay que montarlo y el encofrado se lo monta de acuerdo a la capacidad que tenga la empresa de la parte de maquinaria o de equipos para poder tener, por ejemplo, que te debe tener, ¿no? Una hormigonera,
debe tener también tubos para hormigonar, un embudo, ¿no? Y un montaje entonces se lo hace también, se lo puede hacer también con grúa. En ese caso está cerrado por todas partes el encofrado así, y se lo monta desde arriba, se lo pone desde arriba, sí. Pero si no tiene grúa, entonces uno puede optar por dejar abierta una de las caras y montarlo entonces lateralmente, empujarlo lateralmente hasta que se ubique en esta posición y luego finalmente una vez que esté colocada se pone la tapa, ¿no? Aquí se cubre completamente y esto. Depende entonces del equipo que se tenga, pero eso es lo que se quiere significar acá. Estábamos en armadura de columna, en el cofrado de fondo. Así es. Entonces estamos poniéndolo lateralmente. No tenemos equipo para izar la columna. Entonces lateralmente empujamos así de esta manera. Dejamos abierto esto para poder mostrar también lo que ocurre dentro. Y el siguiente paso es ponerle la tapa y ponerla emplomada, digamos, ¿no? Poner la tapa y ponerla emplomada. Cuando eso sucede, ¿no? Yo no sé si aquí están atendiendo o no están atendiendo, si estamos... Esto es motivo de examen, así que tienen que prestar atención y es motivo de que ahora presten atención porque lo primero que se van a encontrar en la construcción es con esto, ¿no? No van a ir allá a aprender, sino ya van a ir con la idea que tienen de lo que han visto como proceso constructivo en la clase, ¿no? Es como si estuvieran haciendo una visita, digamos, a una obra, pero con la comodidad que tienen de estar desde su casa con aire acondicionado, algunos tal vez, o algunos bien acompañados con un café, etcétera, ¿no? Entonces están viendo un proceso constructivo y es importante que le presten atención, digo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ya en el siguiente paso? Sería, ¿no? Aquí vamos, como lo dijimos antes, habría que dejar una ventana, ¿no? No es necesario dejar todo el ancho, sino una ventana pequeña para poder meter la mano por lo menos, ¿no? Entonces le pide al que está encargado de hacer la limpieza que nos moje, digamos, que meta con agua con la manguera por acá para poder limpiar esto, sacar toda la basura, especialmente, por ejemplo, acerrín, especialmente tergopol, especialmente polvo, digamos, ¿no? Entonces sale, está limpio, se inspecciona, si le toca hacer fiscales a ustedes o están haciendo una supervisión de una obra, entonces tienen que exigir esto, que se haga, pero tiene que estar plenamente limpio para que autorice el hormigonado. Estos son los marcos que hemos dimensionado ya en la clase anterior. Y aparte de ello, entonces cuando se pone la tapa, se lo refuerza de esta manera con piezas de 1x3, ¿sí? Aquí a intermedio de esto, ¿no? ¿Sí? Para darle más seguridad a esta parte que está recién conectada. Cuando se autoriza la limpieza es que también se ha puesto ya emplomada. Una forma de hacerlo, por ejemplo, ¿no? Para hacer la verticalidad de la columna, es ponerle una extensión, que una pequeña tablita aquí que se la asegura con 2 clavos y que nos permite entonces hacer una medición aquí de digamos, ¿no? Al encofrado, estamos diciendo. Entonces, cuando está montado esto y está inclinada la columna, el operario entonces le pide al ayudante que ajuste más esto o menos para que vaya poniéndose en su posición. Se va a poner en posición cuando yo mida aquí a A, estamos hablando de unos 4 metros, 3 metros de altura. Cuando mida yo acá A y le diga, también tengo A aquí, y entonces está en vertical ya, ¿no? Lo mismo se hace al otro lado. Entonces tienen que tener también otro apuntalamiento de aquí, del otro lado.
para que esté firme, fija en X y en Z, diríamos, ¿no? En este caso. Entonces, esta plomada no es una plomada cualquiera. Puede uno, por ejemplo, estar montando en una época donde hay viento, ¿no? No por eso va a parar el proceso de ponerlo en plomada. Entonces puede inventarse algún sistema práctico para que esto no se mueva. ¿Qué puede ser para que no se mueva, tenga dificultad de moverse esto y nos dé el valor preciso de la lectura acá? A ver, ustedes me van a decir qué podían haber hecho con la plomada esta. Es un peso esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que no se mueva con el viento? Porque aquí va a estar expuesto al viento este hilo, ¿no? Si es liviana, entonces va a mover y nos va a dar lectura falsa. Si es que alguien tiene alguna idea o ya ha hecho construcción de este tipo, pues puede hacernos conocer cuál podría ser su parecer. Ustedes podrían decir, yo hago esto con un equipo con el teodolito, ¿no? Hay niveles que vienen combinados también con movimiento, o digo, con casi como el teodolito vertical, horizontal, ¿no? Pero se tardaría demasiado tiempo en tener que hacer eso. Y el maestro, entonces, el que revisa esto, y el ingeniero también tendrá que hacerlo después para que no pierda tiempo el topógrafo, si es que vamos a hacerlo de esa manera, ¿no? ¿Cómo entonces opinan que se podría hacer esto? Hay un viento más o menos fuerte y nos sirve también para cuando no hay viento, ¿no? A ver, vamos a preguntarle a Torres Quintana. ¿Qué dice Torres Quintana? Ya se imagina. ¿Qué dice David? También ya está imaginando. Mena García está haciendo un esfuerzo sobrehumano para tener una opinión. Y Paniagua también ya tiene una idea, pero todavía no lo quiere decir. Dice, a ver, vamos a ver. Voy a buscar entonces aquí a Choque Pérez. Ya que opine Choque Pérez. Choque Pérez es un buen alumno. Por lo menos está participando todo el tiempo. A ver, tiene que tener alguna buena idea también. Se le debe hacer control con medición vertical. Entonces, con un equipo topográfico. Sí, ingeniero. Ya no tenemos eso en una obra, en una casita, digamos, que estamos haciendo, vamos a decir, ¿no? Estamos haciendo por nuestra cuenta, vamos a tener que contratar un topógrafo ahí. No, decir que en general sería, nos sirve también para todas las construcciones mayores, también nos sirve, ¿no? A ver, Renato Rivera, ¿qué diría? Está bien su opinión, ya, una opinión, otra. No, ni idea, ingeniero. La única forma es así nomás como lo está haciendo. No tengo idea de cómo hacerle para el viento. Ya, no, la idea es de que, por ejemplo, si este elemento es de pequeña dimensión como las plomadas corrientes, ¿no? Entonces el viento lo va a mover fácilmente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se hace? Entonces, uno puede procurar, por ejemplo, estos cilindros que se hacen para las pruebas de la resistencia al hormigón, ¿no? Y utilizarlo como plomada, ¿no? Entonces, aquí deja usted inserto dentro del hormigón cuando vacían el cilindro en un anclaje y le va a servir como plomada, porque este va a tener mucho peso ya y no, va a ser difícil que lo mueva, ¿no? El viento. Pero si a pesar de eso tiene dudas de que le va a dar de lecturas que no son precisas, entonces pone un depósito acá de agua, por ejemplo, ¿no? Un balde, ¿no? Y que esto se meta dentro del agua. Ahí ya está bloqueándolo por completo, ¿no? Entonces esta va a ser una lectura muy precisa ya. Está bien. Si lo que entendieron, lo que prestaron atención, le va a servir para cuando tengan esa situación.
Disculpe, ingeniero, que yo sepa, también hay unas plaquitas, he visto, que son metálicas para darle más peso. ¿A He dónde? visto unas plaquitas a la plomada, la Ah, también introducen. se puede poner eso. Sí, si no tiene, serían unas arambelas, ¿no? Aquí para meterle y darle más peso. Sí. También, y eso, pero también se lo pueden meter entonces dentro de un depósito de agua, ¿no? Ya, vamos para adelante entonces. Cuando hablamos ya del hormigón, estábamos acá, tapa, del hormigonado de la columna, ¿no? Y vamos a entender de que esto está así, ¿no? Está vacío, y el equipo que decíamos antes que debemos tener es tubo, esto puede ser de 6 pulgadas. Hay tubos gruesos que son de alta presión y roscados, que podemos comprarnos eso para tener, digamos, de 2 en 2 metros, para poder poner la longitud que se necesite, podemos entonces empalmar a través de este conector. Y es necesario un embudo también, un embudo, ¿no? Y si lo vamos a hacer entonces con mezcladora, este embudo nos sirve muy bien. Si lo vamos a hacer con bomba, ya no necesitamos todo esto, sino tiene la bomba tiene una manguera de 6 metros que nos da perfectamente para introducirlo, y la idea es depositar el hormigón en el fondo, desde el fondo, para que no se disgregue, ¿no? Es decir, que cuando se lo hace desde la superficie, entonces esto se tamiza acá y llegan las piedras nomás al fondo, ¿no? Esa es la idea entonces de un buen hormigonado, que esto llegue hasta el fondo y después se lo va sacando en la medida que va aumentando el volumen ya, ¿no? Y por eso entonces lo muestra esto para que les quede, digamos, les quede en la mente, ¿no? Dice que ver, por ejemplo, esta situación es mejor que le repitan varias veces, ¿no? Es decir, que esto tendría que ir subiendo también, ¿no? Estamos llenando ya. Ya está completamente lleno nuestro. Ustedes tienen ya una completa idea de cómo deben hacer un trabajo de esta naturaleza, y vamos a pasar entonces ahora a ver otro tema. Y si hay alguna pregunta, tal vez lo dejo un rato, que ustedes pregunten ahí sobre el tema. Esta armadura, aquí se entiende que ahí está la viga, ¿no? Esta armadura debe tener lo suficiente anclaje arriba para que del nivel del hormigón tenga la longitud de reglamento para arriba, digamos, 40 o 60 diámetros, 60 diámetros podría ser, ¿no? Para arriba. Listo. También aquí se pone espaciadores en esto, aquí en estos, en el estribo, aquí, como es de pequeño diámetro, entonces los conectores se lo ponen así, ¿sí? Para que no se apegue con la presión al encofrado, ¿no? Y que conserve su verticalidad. Ya no hay ninguna pregunta, entonces nos vamos a lo que nos interesa luego. Vamos a compartir otra lámina. Y vamos a irnos a este caso. Si es que estoy compartiendo bien, estamos viendo esta otra lámina, ¿sí? Encobrado de madera, ¿no? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Entonces ahora vamos a seguir con nuestro trabajo de cálculo. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a situarme en lo que veníamos haciendo. Este era el encobrado que veíamos aquí, para el zócalo, ¿no? Esta parte que no se muestra, diríamos allá. Y esto hemos visto, y estábamos acá. Estábamos encobrados de columna, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, ingeniero.
Es que hablaron dos al mismo tiempo. Estábamos haciendo este encofrado de columna. Sí, ingeniero. Ya, entonces hemos llegado hasta lo siguiente. Llegamos a dimensionar el espaciamiento de los marcos y nos daba 0,63, hicimos una redistribución y al final nos quedamos con 0,50 y algo, creo. A ver si está por acá. Ya, y quedábamos en esto, que determinamos la presión de 900 y tantos kilos por metro cuadrado, utilizando la fórmula de diseño para silos, ¿no? Y decir que no es lo mismo en una contención completa, así por todo el perímetro, que dejarlo abierto, por ejemplo, por un lado. Entonces expande, se extiende el hormigón. Entonces la fricción, decíamos, entre el hormigón y la madera colabora a reducir el empuje que tenemos sobre ella. Y de esa manera, entonces, obteníamos esta carga Q y comprobamos este elemento por flexión y por deformación, considerando entonces esta carga lineal que vendría a ser esta presión Q multiplicada por la influencia de este ancho, E le estamos llamando, que está por E, ¿no? Que E desde aquí hasta aquí, la mitad, eso es lo que está solicitando a este elemento. Cuando tenemos ese valor de Q, le llamamos Q0 desde aquí, ¿no? Cuando es Q por E, ya le llamamos Q sub 0. Ese Q sub 0, entonces, nos provoca una flexión que, no debe ser, que debe ser controlada y una deformación también que debe ser controlada. Consideramos simplemente apoyado acá porque los clavos no nos garantizan un empotramiento. Pero consideramos esta longitud, decíamos, de la extensión entre conectores y conectores que llamemos los clavos, ¿no? L, y consideramos esta dimensión que es de la columna. Esto B le habíamos puesto 40, esto sería 40 entonces. La extensión de carga es 40, no es en toda la luz, ¿no? Y es de esa forma entonces que comprobamos si la deformación en esta pieza de 2×3 está dentro de los términos admisibles, y aquí habíamos demostrado de que sí lo estaba, ¿no? 0,33 menor que 0,15. Así era. Entonces, ahora vamos a irnos a otro dimensionamiento. Ya, si es que es dimensionamiento para un elemento así como este, también se determina la presión Q, así que va a ser por presión sobre el encofrado radial, sería en este caso, radial. Pero tomamos uno de los tableros, digamos, si estamos constituyendo por tableros de una cierta dimensión, digamos 3 pulgadas para hacerlo así tan perfecto el desarrollo de la curvatura, tenemos que usar dimensiones pequeñas en este ancho, ¿no? Y una vez que tenemos entonces la presión multiplicada por ese ancho, entonces nos va a establecer una carga lineal vertical que nos define entonces la disposición de estos marcos. Es lo mismo que hemos hecho antes, pero simplemente ya es una forma curvada, ¿sí, no? Y también para comprobar los marcos, aquí sería más atracción, por ejemplo, de esta pieza, ¿no? que tiende a abrir, toda esta presión que hay aquí radial tiende a abrirla. Y determinar si por tracción esto está suficiente, este ancho está suficiente. Eso. Entonces, para dejarlo indicado de esa manera, está buena. Y ahora vamos a ver entonces este otro tema. Ustedes pudieron, si siguieron, no hemos hecho uso de esto, si no lo hicimos en forma directa, pero así en tabulado ya uno se ubica mucho mejor en los pasos que debe dar. Y más abajo tienen ustedes una relación de tablas donde tenemos la capacidad por clavos para los más
usuales, diríamos, ¿no? De 2 pulgadas, por ejemplo, 2,5, 3, ¿no? 3,5 hasta 4 pulgadas. Y entendiendo entonces de que estos diámetros podemos expresarlo también en su longitud en milímetros, podríamos tenerlo así, pero el diámetro mismo del clavo para 2, por la esbeltez, digamos, cuando uno está clavando, la punta y la parte donde se golpea la cabeza, entonces define una longitud de pandeo, diríamos, del clavo. Si un clavo demasiado delgado, se va a doblar y vamos a perder mucho tiempo y plata, ¿no? Al desdoblar. Entonces tienen que tener una suficiente resistencia para eso, entonces un diámetro suficiente para que no ocurra eso. Y es así que a medida que va haciéndose más largo, ¿no? Va demandando más diámetro, ¿no? El clavo, más diámetro. ¿Eh? Imagínense si tuviéramos 3 y tenemos 2,40, entonces un golpe no va a aguantar, se dobla. Quiere decir que vamos a tener para el grupo A, esto es de carga por resistencia lateral, ¿no? A 25 kilos, dice, por resistencia lateral. Cuando tenemos el grupo B, entonces se reduce a 21, ¿no? Grupo C a 17. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos esta reacción determinada, o resultante determinada, ¿no? Decíamos que a esto le dejamos para que hagan ustedes, ¿no? Reacción acá, con estas cargas, reacción acá, si es 20, por ejemplo, y esto 40, la reacción H y la reacción B tiene relación de 1 a 2, ¿no? Sacamos la resultante, y ahí aplicamos esta selección, ¿no? De qué clavo. Bueno, estamos atravesando 1 pulgada de este elemento, 1 pulgada de este tablerito, este es de 1 pulgada, entonces tendrá que tener, para que se inserte en este otro, por lo menos 1,5 pulgadas, 2,5 pulgadas podemos usar perfectamente para este. Una longitud adecuada para que no sobrepase este, porque de abajo también vamos a poner otro elemento así como este, ¿no? Son 2 en realidad aquí, uno por acá arriba y otro por abajo, ¿no? Y entonces contamos de esa manera el número de clavos que van a tener en función de la carga resultante. Seleccionamos eso, así que si es 2,5, por ejemplo, si la carga es 100, ¿no? Y van a tener seguramente 4 clavos en total, 2 de arriba y 2 de abajo, ¿no? Para el grupo B. Aquí tienen también una notación que es la que se emplea en realidad en el comercio local, internacional también, ¿no? La designación también de los diámetros puede ser en milímetros, pero también como calibre, ¿no? Este es calibre, es decir, por ejemplo, no le van a entender en un negocio de ferretería si le dice quiero 2 clavos por 2,5 milímetros o 2,4 milímetros, ¿no? Pero si le dice, por ejemplo, de 2 por 10, ¿sí? Ellos ahí tienen marcado en su envoltura, ¿no? 2 por 10. 10 significa calibre, entonces, ¿no? A medida que se va agrandando, digamos, esta dimensión, estos son milímetros, ¿no? A medida que se van agrandando estas dimensiones, vean ustedes que tiene mayor número, más calamina también, sirve también para espesor esto. Calamina número 28, por ejemplo, ¿no? Y es más pequeña que una calamina número 26, es a la inversa, diríamos. El clavo número 22 comparado con el 10, ¿no? También ven aquí que es diferente, ¿no? Aquí está mal esto, ¿no? 3,75 milímetros. 0,75 centímetros está aquí. Este está errado. Aquí estamos bajando, ¿no? Ah, no, es para un determinado calibre. Está bien. Aquí están
las demás designaciones por milímetros, 3.25, ¿no? En milímetros entonces está esta, para este de aquí que tenemos, para esa fila. Y esto es lo que nos faltaba, hacer la cuantificación para saber cuánto vamos a poner en nuestro presupuesto de pie cuadrado por metro cúbico de hormigón para columna. Entonces nos vamos ahora al tema que nos interesa y sería este de encofrado para losa, losa llena y losa aligerada. Encofrado para vigas, ¿no? Encofrado para vigas también. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa acá? Vamos a hacer primero encofrado para losa llena, sería para losa llena. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? La configuración del esquema que nos está mostrando esta tabla, o digo esta lámina, muestra aquí el espesor de la losa. Ahí voy a tratar de agrandarlo un poco. Ya, el espesor de la losa, ¿no? D, le vamos a llamar D. El tablero que lo sustenta, que sustenta la losa, que está aquí, en esta dimensión. La vigueta, esta va a ser la vigueta, en este caso de 2x3. Estamos proponiendo ya dimensiones, de tal manera que estos no sean tan grandes, para que un hombre pueda fácilmente cargar, digamos, la vigueta y transportarla, ¿no? Con una longitud de 5 metros, 4 metros y medio, imagínense, ¿no? Y también estamos combinando con estructura metálica, que esto que puede ser tubular, pero imagínense que es de madera también, sería de 2x4 si es de madera. Aquí le está indicando, de madera 2x4, ¿no? También se pone una brida aquí, así, para mantenerlo en su posición, digamos, si esto es X y Z en profundidad, para que no se mueva esta columna, no se desplace de decir la viga de la columna, entonces se pone esta brida de 1 pulgada. También se completa el encofrado con los puntales, que en este caso pueden ser de madera, ¿sí? O puede ser metálico, como lo tenemos acá. Pero la importancia de entender entonces que como esto, si me fijo en la parte superior y me fijo en la parte inferior, es una viga o una columna que no tiene una conexión de empotramiento acá ni acá, sino voy a pensar de que entonces son apoyos articulados acá, que pueden tener un valor de K, digamos, para el cálculo, ¿no? Igual a 1. Cuando eso sucede, esto es un tanto inestable la estructura, y hay que darle rigidez, se dice, entonces, ¿para qué? Para cargas laterales o para cuando se está hormigonando, por ejemplo, la bomba, en la curvatura que hace en su trayectoria, ¿no? Da impulsos también así horizontales, ¿no? Entonces, como si se estuviera meciendo la estructura de encofrado. Entonces hay que ponerle estos elementos que nos dan rigidez ya, y que tienen que ser en las dos direcciones, en X y en Z, ¿no? Ahí está más rígida la estructura, pero nos ubicamos en este fondo también, en el fondo, y debemos de tener cuidado entonces que esa estructura, esa pequeña estructura que da apoyo, tenga los suficientes elementos para poder cumplir su función. Este es un tablero, es decir, un tablón de 2 pulgadas, aquí vamos a ponerle 2 pulgadas, y vamos a poner aquí que esta sea la cuña. Esta es la cuña, y esta es la columna de hormigón, digo, la columna de madera, que viene a ser el puntal. Ese es el puntal. Y entonces la cuña tiene que cumplir una cierta función. ¿Sí? ¿Cuál es la función que cumple? Para dejarle también libre para que usted opine. A ver, Chaira, ¿qué diría? ¿Para qué función cumple la cuña, Chaira?
para cuando se esté colocando la columna quede bien, ¿cómo se dice? Bien, que no haya espacio, que quede bien a su nivel. A su nivel. Con la columna, entonces, tiene que proporcionarnos un nivel, dice aquí arriba, ¿no? ¿Verdad? De la losa, que cuando tiene una singular importancia, por ejemplo, cuando el espaciamiento de columna o de vigas es de 3 metros para arriba, o mayores a 3 metros, ya tiene singular importancia el bombeo que tienen que dársele al encofrado, para que cuando, la idea es que cuando se saquen las columnas, su losa o sus vigas queden rectas, horizontales, ¿no? Entonces hay que calcular con la carga muerta, ¿no? Y la deformación que hay que ponerle aquí al centro. Puede ser 1,5 centímetros, por ejemplo, ¿no? Que va a descender por carga muerta, entonces 1,5 centímetros tengo que suspenderla. Las viguetas ya vienen con una deformación también, en algunos casos hay que reducirlas, ¿no? Pero ya vienen desde la fabricación ya vienen con una curvatura. Pero en la viga y todo aquello hay que procurar entonces fijarse en ese detalle. Y esto cumple esa función entonces para nivelar, ¿no? Nivelar sería. ¿Qué vamos a poner aquí entonces para que no se mueva? Clavo, ¿no? Clavamos ahí, clavamos también aquí. Y ya está fijo. Cuando tengan que desmontar, entonces sacamos esos clavos y empujamos esto con golpe, va a salir para allá, para acá, y tenemos esa situación ya. Entonces esto también es importante decirlo, que el espesor de los elementos que tenemos acá, este va a ser un tablón que es de 2 pulgadas. Eso lo habíamos indicado, por alguna parte está también. Aquí está, ¿no? Aquí está el tablón de 2 pulgadas. Esto también pueden ser de 2 pulgadas, que los seccionemos así de esa manera. Y esto tiene que ser si es rollizo, el diámetro tiene que ser de 4 pulgadas como mínimo. Es igual o mayor que 4 pulgadas. Si es de madera rolliza, ¿no? 4 pulgadas. A 4 pulgadas. Si es madera cerrada, el diámetro puede ser menor. Porque son rectas, digamos. Que este es rollizo y esta es madera cerrada. De B, que puede ser igual a 3 pulgadas, por ejemplo. Eso es lo mínimo que podemos aceptar por seguridad, ¿no? Esta sería entonces sección rectangular y esta es sección circular. Entonces, ¿sí? Y entonces, así. B por B. Tenemos que escoger, ¿no? Nuestra columna. Y este tablón tiene que ser de toda su extensión. Si tiene 4 metros, 5 metros, no tenemos que cortarlo. Para decir, cada zapatita le ponemos esta zapata de madera. La podemos extender a lo largo, ¿no? Entonces no se daña esta madera, no se la corta, que nos puede servir para cualquier otro fin. Si lo aserramos, por ejemplo, de 2 por 4, nos sirve para esta viga, esta de acá, o vigueta, ¿no? Viga o vigueta. Ya, la diferencia entre este encofrado y este, ahora veamos. Si aquí tenemos, para contener el hormigón, tenemos este tablero de madera. Aquí tenemos, para contener el hormigón, un tablero de Tergopol, ¿no? O Plastogorn, ¿no? Y para reemplazar las viguetas, tenemos aquí viguetas prefabricadas, pretensadas. Y aquí abajo, las vigas estas ya pueden ser de madera, pueden ser metálicas, como en este caso. Este tiene orientaciones diferentes, ¿no? Aquí están las viguetas así perpendiculares a la pizarra. Aquí están las viguetas paralelas a ella, ¿no? Eso entonces para entender
el encofrado de uno y otra solución. Cuando hablamos de encofrado para viga, entonces aprovechando que lo tenemos acá, y tenemos también un tablero continuo así en el perímetro que cubre el perímetro de la columna, de la viga. Pero hay que tener cuidado de que este tablero lateral, entonces, sobrepase al tablero de fondo, o sea que en otra palabra que lo contenga, ¿no? Así lateralmente, ¿sí? Y de esa manera se facilita la remoción del encofrado, es decir, que para quitar el encofrado lateral, porque esto se lo puede desencofrar antes, es decir, a los 3 días se puede desencofrar ya esta. En cambio, tienen que pasar mucho más tiempo, 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Para sacarlo. Y entonces esto lo podríamos aprovechar arriba, en la siguiente planta, ¿no? Si es que hemos planificado esa situación. Entonces este cabezal está predimensionado de 2x3. Uno puede comprobar si funciona el puntal. Y estos otros 2 puntales así inclinados que sirven para estabilizar este cabezal. Estos son de 1x3. El puntal el travesaño de 2x3. ¿no? El tablero es de 1 pulgada y las costillas son costillas de 1x3 también, que se pueden hacer de plano o de canto. Estos otros puntales que se ponen aquí es para alinear también esta dirección del encofrado en Z para que quede completamente recto, pero también nos sirve de contención del empuje del hormigón. Habrá que pensar entonces que si es que losa aligerada, diríamos no necesitamos tablero, dijimos acá, porque el tablero son estos elementos aligerados, pero sí necesitamos para que apoye aquí en primero, entonces ponemos una pieza de 15 centímetros, podría ser 6 pulgadas o 20 centímetros, para darle apoyo al plastoform. Y la idea es de no poner una vigueta aquí apegada a la viga, ¿no? No tendría mucho sentido. Entonces, por eso se ahorran unas dos viguetas. Entonces, de esa manera, aquí dejamos libre sin vigueta, cercano a la viga. Y esto ya ponemos los 50 centímetros, piezas de tergopol que vienen en longitudes variables. Pueden ser de 2 metros de largo, este puede ser 50 centímetros, ¿no? De ancho. Densidad también variable, densidad 10, densidad 12 son las que más se utilizan. Entonces, si le ofertan densidad 10 con un costo un poquito menor que la densidad 12, es preferir la densidad 12 porque tiene más rigidez y cuando vierte el hormigón acá, ¿no? Entonces, por su peso propio, si es que no tiene la suficiente resistencia, va a perder material, se le rompe, ¿no? Entonces, por querer ahorrar un poco en losa por metro cuadrado, tal vez va a correr el riesgo de perder mucho dinero en hormigón, ¿no? ¿Qué estamos hablando? Si se acumula la masa de hormigón, la gente también circula por la parte de arriba, debería hacerlo por tablones, pero ese es el problema, ¿no? Cierto, que se rompe entonces esto. Y ahí cuesta demasiado reparar eso, ¿no? Ese problema. Entonces 12, densidad 12 va a estar bien. Tal vez le va a decir 50 centavos de dólar más barato, le va a salir densidad 10, le decir, pero mucho más riesgo tiene, ¿no? Bueno, seguimos. Hola. Quiero una consulta. ¿En qué tipo de horas se ven esas losas llenas? Es que yo normalmente las veo todas hechas con viguetas y plastoform, ¿no? En las que he ido, pero no he visto así losas llenas así de puro hormigón, porque supongo que acá se gasta más, ¿no? En el tema del dinero, presupuesto. Claro, entonces eso es justamente lo que vamos a hacer. Van a demandar, según la carga que tengamos por puntales, por ejemplo, la carga que tengamos para determinar el espaciamiento de estos puntales, seguramente va a ser diferente para lo que es una losa llena y una losa aligerada. Esto se supone que es más liviana, ¿no?
y esto es mucho más pesado. Le va a demandar entonces menor espaciamiento entre puntales. Y ahí está hablando de costo también. Voy a meter más puntales, ¿no? Que si es verdad se va a ahorrar también en tablero, pero este costo también es significativo, el del Tergopol, ¿no? Entonces, si es que se está refiriendo también a la otra forma de, vamos a hacerlo acá, a la otra forma que tenemos para mostrar, aquí vamos a ver, este otro sistema, ¿no? Decir, de vigueta estas serían las vigas y estas serían las viguetas de 2x3, ¿no? La viga calculada ya en su espaciamiento, calculada el espaciamiento de vigueta, ¿no? Y calculando ya el área tributaria para una columna, para un puntal, ¿no? Así es. Esta carga le va a llegar, se hace simplificaciones para el análisis, ¿no? Esta carga vamos a entender de que le va a llegar al puntal. ¿Y qué es esta dimensión? Espaciamiento entre viguetas, ¿no? ¿Qué es esta otra dimensión? Espaciamiento entre vigas, en este sentido. Entonces, todo eso es como si tuviera una masa de hormigón sobre esto, y eso es lo que estamos transmitiendo hasta el suelo. Y esa es la carga con la que tenemos que calcular nuestro puntal también, ¿no? Así es. Y seguido entonces de eso, aquí está indicándose todo aquello, pero quiero mostrarte a lo que va dirigida tu pregunta tal vez. Esto es un cobrado para viga ya, que vamos a hacerlo enseguida, pero esto es lo que te quiero mostrar en planta. Ustedes tienen aquí una gama de recursos. Ya, aquí tienen para vigueta también. Esto es lo que la fabricantes de vigueta tienen en sus manuales, ¿no? Para decir de qué dimensiones de espaciamiento estamos hablando entre vigueta y qué dimensiones entonces de tergopol vamos a tener. Qué altura también debemos poner para nuestra viga en función de la luz. Aquí con vigas doble también se resuelve el problema cuando las luces son más grandes, ¿no? Y aquí tiene una tabla para cálculo precisamente de las alturas de la losa en función de la longitud que tenemos entre apoyo y apoyo, ¿no? Y la altura también del revestimiento de hormigón. 5 centímetros es lo que hacemos normalmente. Eso se entiende que para que quede recubrimiento de la malla que está en la parte superior por encima, 2,5 centímetros, por debajo 2,5 centímetros también. Cuando es una losa de 16, por ejemplo, ¿no? Tal vez hasta 5 metros podemos usar 16 de altura, pero más allá de eso, a 5,50, tal vez 20 ya nos va a pedir. Y más, si queremos 8 centímetros, por ejemplo, tal vez 25. ¿No? 8 de espaciamiento ya 25, pero con doble ya, ¿no? Entonces, tienen aquí una gama de información que el fabricante lo da también para su peso propio de los materiales, ¿no? Y tenemos aquí la clasificación por solicitación de momentos por metro, ¿no? Para escoger el espesor adecuado y las viguetas que vamos a utilizar. Entonces, eso es del fabricante, ¿no? Esto es lo que te quería mostrar, es otro sistema que ya se hace actualmente muy común, ¿no? Las losas nervadas. Antes decir que las luces eran limitadas en espaciamiento de columna, decir, normal era 4 metros entre columnas, después se fue extendiendo a 5, ahora se pueden hacer hasta losas de 17 metros de longitud, ¿no? Entonces, se habla también de estructuras post-tesadas que pueden ser hasta mucho más de eso, ¿no? Pero vamos a ver entonces aquí, losas nervadas, esto es lo que significa
aligerar la estructura, ¿no? Con una losa que tenga un espesor único, constante, todo la misma altura. Imaginémonos que sea 40 centímetros, ¿no?, de altura, pero está aligerada por estos nervios que por norma, según las normas que utilicen, pueden ser como mínimo 10 centímetros, ¿no? No menos de eso, porque si no ya no se puede llenar bien, y porque tiene armadura también esta, no se puede llenar bien. Entonces 10 centímetros habría que pensar en eso y hacer cuadrículas así que sean múltiplo también de lo que vamos a tener en distancia. Aquí está esto para 7 metros, por ejemplo, ¿no? Así, calculada. Entonces aquí esto es como si fuera una viga plana, también como si fuera una viga plana, y este es un bloque que sirve para el anclaje de los nervios que caen fuera de esta viga principal aquí, ¿no? Entonces, esto sirve de anclaje, pero también para punzonamiento. Ustedes están ya viendo hormigón. Esto puede fallar así por un corte vertical, así que este bloque, por ejemplo, ¿no?, es el que lo resiste. Y depende de eso de la altura, desde luego, de las características también del hormigón. Y este es un sistema de encobrado que se facilita también, vean, de todo es un entablonado plano aquí, ¿no? Ya no hay viga, no hay complicación en la viga, ¿no? Esa es una de las ventajas. También otra ventaja es de que las instalaciones, por ejemplo, tubos que van a dejar para la energía eléctrica, todos se pueden hacer en forma recta. Cuando hay una viga, por ejemplo, ya interfiere eso, ¿no? Esto es lo que se puede mostrar, tal vez para lo que significaba la dimensión que estábamos hablando. Si llamamos D a toda la altura, y de 0 le estamos llamando a esta altura aquí, esto es lo que decíamos que tiene que ser como mínimo 5 centímetros, para que tenga recubrimiento de 2,5 y 2,5, ¿no? Entonces una losita de 10 centímetros que enlaza estos nervios, ¿no? Estos nervios, que pueden ser como mínimo, decíamos, 10 centímetros aquí. Y la altura que dé la rigidez suficiente para que esta controle la deformación de esto, ¿no? Entonces habrá que hacer también acá un bombeo, ¿no?, en esta dirección, por ejemplo, ¿no? Hacerlo de tal manera que cuando se desencofre quede horizontal todo el nivel de la losa, ¿no? Aquí se establece la carga, es decir, carga del peso propio. Si este es un nervio de 10 centímetros, entonces voy a considerar 0,5, por ejemplo, ¿no? 0,5, 0,5. Eso va a ser lo que contribuye en un espacio de ancho 80, por ejemplo, cuando el tergopol es 0,70 por 0,70. Eso hay que descontar. No tiene importancia el peso propio del tergopol, entonces no lo estamos tomando en cuenta. Sería solamente esto por módulo. Y la losita también, esto que carga por arriba por módulo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar cuánto es la carga por metro cuadrado, y cae también en el dimensionamiento que vamos a hacer de nuestra losa acá. Por eso eso quería mostrarte para que tenga una idea ya de lo que vamos a hacer aquí. Y entonces aquí vamos a ir a la losa, vamos a volver a nuestro terruño, a donde estamos. Estamos por acá, encobrado lateral. Losa. Debemos estar a punto de llegar. Eso es. Por acá estamos ya. Encobrado. ¿Está más arriba? El Creo que esquema está más arriba, ingeniero. Era más arriba, dije. donde les mostraba losa y viga y losa llena. Ya, aquí para recordarles simplemente, este es el tablero para losa llena, ¿no? Estas son las viguetas, esta, direccionada en esta, y estas son las vigas, ¿no? Losa aligerada, entonces viguetas prefabricadas, tergopol, ¿no? Y estas son las vigas de madera que sustentan toda la camada que tenemos por encima.
más arriba está, aquí está, ¿no? Este, cobra para losa llena y para losa aligerada. Dice. Entonces vamos a procurar un cálculo ahora que lo vamos a indicar brevemente acá y lo vamos a hacer. Quiere decir que la carga habrá que estimarla y en este caso vamos a hacer que le vamos a llamar G para diferenciarla a la carga, el peso propio, y P le vamos a llamar a la carga por peso, P minúscula, ¿no? La carga por carga viva. Lo vamos a, le vamos a imponer una mayoración por impacto y vibración de 25%. Entonces, la carga viva vamos a ponerla como 150 o 200, entre 150 y 200 vamos a poner aquí. Esto, sí, 150 a 200. Cuando hay mucho equipo arriba, por ejemplo, 200 va a funcionar bien. Así es. Hasta 200 kilopuntios por metro cuadrado. Nosotros vamos a 200. Vamos a decir que ya no importa que tenga más o menos equipo. Para más equipo, vamos a decir. Ya, peso propio lo tenemos que establecer. Entonces lo hacemos para un ancho unitario, así como hicimos para entrepiso de madera, ¿no? Machimbre. Para un metro cuadrado, vamos a sacar la característica de la sección del material resistente, que sería la madera, de 100 centímetros por 2,54, que es el espesor, su módulo, área, inercia para esa sección. Y los controles que se hacen es para flexión, para corte, para deformación, para aplastamiento. Pero hemos visto que determinante es la deformación, ¿no? Entonces, para no perder mucho tiempo, vamos a decir que vamos a determinar el espaciamiento por esta condición. Y vamos a poner L sobre 350 cuando es hormigón rústico y L sobre 500 para hormigón visto. Aquí despejando esta expresión saldría así, pero que no nos importa mucho esto, vamos a trabajar así como lo veníamos haciendo, de esta manera se lo entiende mejor. Y entonces vamos a empezar a nuestro cálculo. Ya. Vamos a decir que no sabemos nada de esto. Vamos a cambiarlo así. Vamos a ponerlo alejado de nuestra curiosidad. Y vamos a decir que para losa llena. ¿Qué va a ser la losa llena? Que va a tener una altura de 15 centímetros para nuestro caso. Y la altura le llamamos D igual 15 centímetros. Y no nos va a importar el espaciamiento de vigas, no, porque vamos a hacerlo más para entender el número de elementos que tienen que entrar, el espaciamiento de vigas, el número de elementos que tienen que entrar en una cierta extensión, es decir, que sea un múltiplo, ¿no? Eso, igual que en el caso de entrepiso de madera, también entonces aquí se aplica. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, dice, calcule la carga muerta, dice. Carga muerta va a ser el hormigón, ¿no? Y el hormigón entonces tiene 0,15 metros. Vamos a sacar por metro cuadrado, ¿no? 15 metros. Y esto multiplicamos por 100 centímetros, que sería 1 metro. Estamos tomando una franja de un metro. Y esto multiplicamos por 2.400, que es el peso específico de hormigón armado, así que estamos considerando. Y así entonces tenemos ya la carga muerta que le estamos llamando G aquí para simplificar nuestro análisis. Así le estamos llamando G a eso. ¿Cuánto resulta eso? 360, ingeniero. 360, ¿no? Sí. Por metro lineal ya saldría aquí. A ver aquí, por metro lineal, ¿no? Correcto. Por metro, como G carga lineal ya es.
Y vamos a tener una carga viva que la establecemos por reglamento. Carga viva. Vamos a poner nosotros entre 150 y 200, decíamos. Vamos a poner para ambos casos que sirva entonces kilopondio por metro cuadrado. Y entonces aquí su carga lineal P minúscula va a ser igual a 200. Es como la carga de uso para un dormitorio, por ejemplo. 200 también se pone, 250 para oficina, así es, 500 para ambientes donde hay sobrecarga grande, como bibliotecas, por ejemplo, 300 para aula, 200 kilopondios. Eso ustedes lo tienen también por algún lado en el texto. Kilopondios por metro ya. Y así esto es lo que le hemos llamado G nosotros. Entonces G, vamos a poner cuánto. Q igual a 560. Por metro sería. Ya tenemos eso. Y entonces vamos a continuar. Decir que qué es lo que nos preguntamos, qué es lo que queremos. Si nos situamos en los esquemas, queremos, teniendo las dimensiones del tablero, queremos determinar el espaciamiento de los apoyos, serían las viguetas, ¿no? Espaciamiento de viguetas, por decir. Y le vamos a llamar eso V, el espaciamiento de viguetas. Eso es lo que queremos. Pero estas viguetas ya están condicionadas de alguna manera. Que sean viguetas de 2x3 en sección. De 2 queremos que sean livianas, sean transportables, entonces 2x3. Vamos a decir que todo esto vamos a cortarlo en la obra, pues tenemos sierra circular y todo, vamos a comprar tablones secos o vamos a tener ya madera. Y en otro caso, entonces en este caso podíamos trabajar con dimensiones nominales porque nosotros vamos a ser responsables de las dimensiones de las piezas. Pero si la compramos de afuera, si el proveedor es de afuera, madera verde, viene de todo, entonces hay que descontar lo que llamábamos dimensión, hay que tener en cuenta dimensión nominal y dimensión real, ¿no? Dimensión nominal es para vender, ¿no? Ellos son negociantes, y si desdoblaron para 8 pulgadas, por ejemplo, seguramente cuando seque se va a hacer 7.5, esa dimensión, hay contracción. Esa es la dimensión real ya, la que nos serviría para establecer las propiedades geométricas. Pero vamos a indicar entonces que estamos trabajando con dimensiones reales, así lo vamos a decir, son reales las que tenemos, nosotros nos hemos preocupado de la madera. Y lo otro te va a quedar para después que calculemos con otros elementos con dimensión nominal para que tengan una idea nada más. Estos serían nominales y estos son reales. Entonces, si es así, calculemos inercia, dice. Calculemos inercia, calculemos las propiedades de la sección y veamos si es que tienen razón esto que se ha hecho aquí. Un ancho de 100, 2,54 la altura, el módulo es este. Queremos comprobar estos valores.
¿Está bien? Sí, ingeniero, está bien. Ingeniero, está bien. Ya, entonces esto vamos a ponerlo así. Hormigón rústico. Este va a ser el espaciamiento por deformación. Control por deformación sería este. Y de aquí sacamos un espaciamiento. Ponemos el módulo elástico como 75.000 y la inercia como 137. Aquí vamos a poner el módulo elástico también entonces. Y sacamos un SUV, que sale ¿cuánto? 87,5. 87 centímetros. Este es un valor límite, no pasarse de eso, dice. Pero podemos hacer menos, con el fin de que tengamos un múltiplo, ¿no? Entonces, vamos a intentar una solución. Porque este es un límite mayor. Vamos a decir que nuestro EV que acomoda en una cierta extensión, y pensando en que si disminuimos este espaciamiento, vamos a tener menos puntales también, que se van a traducir también en menos carga para las viguetas, ¿no? Entonces sería, SUV vamos a poner 60. Este es el límite, sería menor o igual, entonces, que ponemos si quiere. Menor o igual a 87, estamos poniendo igual a 60, ya está, listo. Ahora, 2, dice, establecemos la carga para una vigueta, sería el control para determinar el espaciamiento de vigas, diría. Pero ¿en qué dirección sería esa? Aquí vamos a situarnos. Ya importa la dirección de la que hablemos. Estamos haciendo para esto. Entonces, esta es la dirección X y en Z sería para la horizontal entrando a la pizarra. Entonces, si determinamos el espaciamiento para esta condición, estaríamos hablando de un elemento de 2×3 para esto. Ya, así es. Vamos a tener su inercia y vamos a poder determinar este espaciamiento de viga. Y sería ese el que estamos llamando EPX. EPX entonces sería EPX, el espaciamiento puntal en la dirección X. Eso es lo que queremos. Pero tenemos que sacar las características del material que nos interesa, de 2×3, decían, ¿no? Viguetas de 2×3. Las viguetas son las que se van a controlar para poner los apoyos a una distancia que ellas puedan controlar también. Entonces, inercia para eso, como si fuera dimensiones reales, pongamos. 5×7 centímetros. Aquí vamos a tener 7.5 como dimensiones reales. Al cubo dividido 12.
¿Ya cuánto es la inercia? 143. 143. ¿Qué más sigue? Centímetros a la cuarta. ¿Qué sigue luego? Perdón, ingeniero, es 176. 166. Ya. 76. Ya. 176, está bien. Eso no sirve. 3 dice. Entonces hacemos control por deformación también. Aquí le ponemos lo mismo. Esto sirve, todo sirve. Porque entendemos que van a ser más de 2 tramos, ¿no? Pero este y aquí sería este ya. El módulo elástico sigue diciendo lo mismo. Y aquí vamos a llamar espaciamiento de vigas. Vigueta era ese antes. Y aquí le estamos llamando espaciamiento de vigas. Espaciamiento de vigas en Z. En X, ¿no? Espaciamiento de vigas en X. Ingeniero, ¿la carga va a ser la misma? La carga lineal. La carga. ¿Sí va a ser la misma o van a tener que La carga entonces vamos a poner aquí. Antes de esto vamos a poner la carga y le vamos a llamar Q'. Q' va a ser igual a la presión arriba del tablero, que sería 560 kilogramos por metro cuadrado. Estamos imaginando cargado ya el tablero. Eso multiplicamos por el espaciamiento de la vigueta, por 0,60. Y ya está. Ese es nuestro valor de Q'. ¿Cuánto resulta eso? ¿Qué lo estamos haciendo acá? Lo que va a cargar esta vigueta es la mitad de esta extensión, la mitad de este otro lado. Y el espaciamiento de vigueta es este. Más adelante vamos a hacer un esquema. Q igual, Q' igual. ¿A cuánto resulta eso? 336. Ya, para no perder mucho tiempo, aquí le vamos a poner 0,60. Y aquí le ponemos entonces 366. No, 336. 36, bien. Así es. Ahora entonces 3.36 lo que tienen que introducir acá, ¿no? Como carga, aquí, carga Q. Y saquemos un espaciamiento de la columna, de las vigas EPX. Ingeniero, ¿toma en cuenta el pato de vibración? Ah, ya, hay que aplicarle. Nos lo llamo igual el desplazamiento de vigueta. Ah, no, olvidamos el billete, ya le apliquemos también para billete. No, billete para, cierto, tienes razón.
¿Dónde está? Aquí aplicamos por 1.25. Ya, ¿hay cuántos salen? ¿Dónde? Corrigiendo, dice. No nos va a afectar esta parte, ¿sí? Porque hemos tomado un valor menor. Sale 81. 81. Entonces estamos poniendo 60 y aquí estamos con eso, entonces 60 y aquí estamos por 1.25 también. Ingeniero, ahí en Q' está ese 569 dividido entre 2, ¿eh? ¿Dónde está? En Q', abajo, en lo último. M ¿Dónde está? cuadrado, parece que. ¿Este? A la derecha. Ahí. ¿Listo? Ah, dividido en aquí. Cierto. Ya, todavía no hemos llegado a eso. Aquí esto cambiamos, modificamos esto, no hay problema. Aquí ya introducimos esto. Ya. Q', entonces, quiero poner por metro. 569 metro cuadrado aquí. Por 0,60 metros. Es 560. 560 ya. 560, ¿no? 560, pues, a ver dónde está por acá. 560. Está bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, ¿y cuánto sale este? ¿Cuánto sale el espaciamiento? Digan aquí. Y en realidad esto también es espaciamiento de puntales en X. Vamos a mostrarle eso que es verdad. ¿Alguien ya sacó? Sale 20,7. ¿Hay alguien más que confirme eso? Rengifo dice Chaira, ¿no? Tiene sus... Me sale 104,8. Ya, el otro está bien, entonces, 105 entonces. 105 centímetros. Y hasta ese otro valor que nos interese. ¿Y por qué igual el espaciamiento de puntales en la otra dirección, vamos a decir? Espaciamiento. Pero las vigas están también ubicadas en
en esa dirección perpendicular y corresponde entonces al espaciamiento de viga también. Ahora lo que nos falta es el espaciamiento en Z, en profundidad. Ese. Nos falta entonces en profundidad ahora. Espaciamiento de puntales en X. Igual entonces. 105 vamos a poner. Ahora ponemos espaciamiento de puntales en Z. Y vamos a ponerle así, EPZ le vamos a poner. Sobre 360. Sobre 350. Igual a todo lo que tenemos aquí también. Pero esto ya para una viga de más dimensión. Aquí la inercia va a ser para esta una viga de 2x4 que vamos a poner. Y para 2x4 entonces la inercia que vamos a tener que usar ahora sería 5 por 10, 10 al cubo sobre 12. Más resistente la viga. Porque su inercia es mayor también. Tenemos inercia en aquí entonces. 417, ingeniero. 417 centímetros cúbicos. A la cuarta más bien. Con este sacamos entonces un espaciamiento de puntales todavía no sacamos. Vamos a hacer un pequeño esquema para que resolvamos este problema. Voy a hacer un esquema. ¿De qué manera podemos explicarlo? Ya, este es el tablero. Tenemos una vista, la vigueta. Vamos a dibujarlo así de hecho. Estas son las viguetas. Las viguetas están descargando sobre vigas. Están descargando sobre vigas. Y son las viguetas. Y ahora ponemos las vigas. Esta es la viga. Estas viguetas son de 2x3 y estas vigas son de 2x4. Y aquí tenemos los puntales.
Sí. Este espaciamiento es el que hemos calculado, pero lo hemos puesto, lo hemos redondeado a 0,60. Este espaciamiento es 0,60. Vamos a ponerlo ahí para que esté a nuestro alcance. Aquí es 0,60 entonces. Estamos trabajando con eso. 0,60. Espaciamiento de Vigueta 0,60. Ese. Y vamos a establecer aquí una condición de carga. Aquí. ¿Qué va a cargar sobre esto? Entonces vamos a poner aquí. Que desde acá, estamos considerando hasta acá, ¿no? La carga que tenemos por encima multiplicada por esto, ya lo hemos establecido, ¿no? Y resultaba 300 por 0,60. ¿Dónde está? 336. Este, ¿no? 336. Entonces vamos a ponerle aquí la carga. Lineal así es. Para este espacio. Más bien acá. Ahí. La mitad de este lado es 0,60 también, multiplicando por la presión que es 560, nos da esta carga que le vamos a llamar Q'. Estamos aclarando los conceptos. Q' es eso. Ya está. Entonces, ese es Q', ¿no? Como ya tenemos el espaciamiento de columnas que están dando apoyo a esta columna, el espaciamiento es ¿cuánto? 104, ¿verdad? O sea, 1.04. Y lo vamos a poner con negrita mejor. 1.04. ¿Qué es 1.04? El espaciamiento en X, decíamos. Espaciamiento de puntales en X. 105, ¿no? Ahora sí ya podemos determinar cuánto de carga le está llegando acá a la vigueta. Y aquí vamos a hacer lo siguiente entonces. Yo voy a optar por hacer otro color aquí. Y vamos a poner entonces esta otra flechita aquí como reacciones, ¿no? Aquí va a estar cargando entonces esta, en cada una de ellas. Otra vez esta. En azul le vamos a poner. Entonces está cargando esto así. Así. Vean que esta es la parte más complicada, ¿no? Por eso estamos tardando en explicar esto. Cada vigueta va a contribuir con una carga que vamos a llamarle ¿cuánto? La reacción de la vigueta sobre la viga.
Y a eso le vamos a llamar R entonces. R le vamos a llamar aquí. ¿Cuánto va a ser la reacción? Sí, que va a ser como influencia del ancho de la carga sobre vigueta, que es 336, multiplicando por 1.05, que es la extensión de los apoyos. Y tenemos entonces el resultado ahí. Vamos a bajarlo esto más aquí para que no esté tan lleno este. Bueno, esta es la reacción aérea entonces. ¿Cuánto da eso? 353. Ya, R es... La reacción es... ¿Cuánto? 353. Ya. Esa es la reacción. Quiero poner en cada asiento, contacto de vigueta con viga, estamos sacando entonces una reacción de 353 kilopondios. Y esto lo vamos a transformar, porque vean ustedes que no sabemos qué distancia hay desde aquí hasta acá para establecer la posición de las cargas. Esa es la complicación. Pero como son espacios pequeños, entonces vamos a transformar eso en una carga equivalente uniforme y que le vamos a llamar Q segunda. Ya está. ¿Y qué va a hacer esa Q segunda? La R la vamos a distribuir en un espacio de 0,60 en el espaciamiento de la vigueta. Y ya tenemos para trabajar entonces con una carga uniformemente repartida aquí. Que no importa de qué posición estén las columnas abajo. ¿Cuánto da eso? $588. 588, ¿qué? Punto 3. Kilopondio por metro, ¿no es verdad? Así es. Esa es la carga lineal distribuida que podemos ponerla con otro color ya. Vamos a ponerla con negro. Y para esa carga se calcula el espaciamiento de esta viga, ¿no? Entonces vamos así. Digo, del espaciamiento de los puntales. Entonces, esto que estamos haciendo ahora, ¿qué es? Eso es Q segunda.
Fuera, caramba. Ahora sí. Y ponemos acá EPZ, entonces. EPZ, vamos a calcular EPZ para esto. ¿Con cuál inercia? Con esta inercia. Y con esta inercia que tenemos acá, vamos a calcular EPZ. Ah, ya está, ¿no? A ver, creo que nos hemos equivocado acá. No hemos determinado todavía el valor, ¿no? Nos falta esta determinación. Y aquí está, EPZ. Nos faltaba la inercia, ya la tenemos. Para que no nos confunda, vamos a ponerla allá. Ahí está. Con eso calculamos el EPZ entonces. ¿Cuánto es el EPZ? ¿Cuánto resultó? Ingeniero, me sale 116, no sé si está bien. Está bien. Ahí está. Este es otro resultado que nos interesaba. Ya tenemos entonces espaciamiento de columnas en una dirección y en la otra. ¿Qué es lo que nos falta acá? Sería el puntal ahora. Pero el puntal vamos a ponerlo como D igual a 4 pulgadas. Rollizo, vamos a decir. Puntal rollizo de 4 pulgadas. Longitud, que vamos a establecerlo de, vamos a hacer caso a esta notación 330, dice aquí. ¿Qué es 330? Menos 15. 4 sería sumado de estos 3 y 1 pulgada, 4 y más 4, 8, son 20 centímetros y 15 la losa. 35 hay que restarle, 2,95 sería, ¿no? A ver, de nuevo. El tablero, bueno, 15 centímetros esto, el tablero de 1 pulgada, el otro de 3 pulgadas de altura y este de 4, 7 son 8 pulgadas. Son 20 más 35. 2,95 entonces sería la altura. La pulgada, ¿dónde está? Aquí. Puntal, longitud 2,95. Pongámoslo así. 3,3 menos 15 centímetros, que sería la losa. 3,3 metros esto. Menos 15 centímetros y menos 20 centímetros. La viga y el tablero, ¿no?
Longitud de columna, entonces tenemos 2,95. $2.95. Metro. Ya, ¿ustedes qué establecen ahora? Eso va a ser como para que ustedes lo hagan. ¿Qué establecen una capacidad para esta columna? ¿Qué van a poner como K? Sería 1. K1 para K1. Entonces, P, aquí vamos a necesitar un lambda. Necesitamos un lambda. Igual, el radio de giro es de D cuarto. Sería 20 dividido entre 4. El diámetro es, no, 10 es más bien, dividido entre 4. Radio de giro igual a D cuarta. Si es 10, esto así, ¿cuánto sale el gamma? Ingeniero, el radio de giro es 2.54 centímetros. Ya. Gamma. ¿Cuánto es gamma? ¿Y cuánto es P? O si tienen P directamente, mejor. 116 gamma, ingeniero. Es una columna larga. Pi al cuadrado E dividido 3 dividido lambda al cuadrado. Esa es la tensión, multiplicando por el área. Aquí la reacción sobre una columna. La carga que le va a llegar a la columna. Vamos a decir reacción en A. Son los 560 kilopascales por metro cuadrado que tenemos acá de carga. Y eso por el área tributaria de la columna, de los espaciamientos.
Esa es la carga que le llega a la columna. Y esta sería la carga que le llega a la viga, o digo, la capacidad de la columna. Disculpe, ingeniero, la reacción en ano sería 682. Sí, sale Ya. 682. Ya hay que, esta es reacción en A. 500 por 1,05 por 1,6. ¿Cuánto? 682. Sí, 682. Ya. Y la otra que nos falta acá. Me sale 1864. Ah, impacto vibración nos faltó acá. Porque esto está sin, ¿no? Con eso más, ¿cuánto sube? 853. Ya, y este otro, ¿cuánto? Y la capacidad de la columna. 1800. 1440 me salió. 1000. ¿Quién dijo 1000? 1440 me salió, ingeniero, a mí. Ya. Usted lo revisa eso. Entonces, ¿esto nos sirve para qué? Para comparar esto con aquella otra. Esta con esta otra. Entonces decimos que es mayor que P, que la menor más, ¿no? Y está bien entonces. La reacción que tenemos arriba de la columna es 800, y la capacidad de la columna es 1400. Está bien, dice. Y eso es lo que se hace para esto. Esto va a ser repetitivo para adelante, lo que vamos a ver en todo lo que es losa, se va a ir repitiendo, sino que la habilidad que uno tiene que tener es la determinación de la carga, establecer entonces las condiciones para poder llegar también a simplificar los pasos y tener entonces los resultados e interpretarlos correctamente. Listo, entonces, jóvenes, hasta la próxima, nos vemos. Quería Ingeniero, preguntar, sí, ese documento que está mostrando, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿no lo tienen acaso? Si tienen la plataforma, sino que yo lo No, estoy modificando, cada vez estoy modificando para un curso, para el otro. En la plataforma no, está. no está en la plataforma. ¿En Cofrado no No está, está? ingeniero, no está. ¿Ah? Igual yo no lo tengo. Ya, No vamos sale. a ponérselo entonces para que lo tengan. Ya, entonces, eso sería por hoy. Pero esto no va a aparecer allá porque esto yo lo borro, ¿no? Todo lo que hacemos es sobre el documento y entonces no lo salvo. Y ahí van a tener, sí, un ejemplo. Listo, entonces. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Que vaya bien.